¿Sí, Sí, no? sí, sí. Hay muchos tipos de dolor. De hecho, también vimos el paroxístico, vimos el subfiltrante. O sea, hay varios tipos de dolor. Esto con el fin de saber, nos ayuda muchísimo para en ocasiones poder diagnosticar en diferentes áreas de odontología, el tipo, la manera de expresarse el dolor. Muy bien, muchas gracias, Ludovic. Muy bien. Ok, entonces ya vamos a continuar con dolor. Hoy terminamos, espero, con este capítulo. Y les comenté en la clase anterior que vamos a ver el dolor de acuerdo al origen dentario. Y aquí ya nos vamos a enfocar a dolor dental, que haciendo una clasificación tanto dolor de origen dentario como dolor de origen periodontal, ¿sí? Pero esto es de acuerdo a las estructuras que están completamente implicadas. Es un tipo de dolor. Aquí nos vamos a dar cuenta que aún así, aunque haya una estructura implicada en concreto, puede existir una gran variedad de tipos de dolor. Si no significa de que está la dentina implicada, hay una lesión cariosa donde la dentina está implicada, entonces cuando la dentina está implicada el dolor es exclusivamente continuo e intenso. No, no siempre es así. Depende esto de la qué tan implicada está esa estructura, ¿sí? Qué tan profunda está la cavidad, por ejemplo. Qué tan contaminada está la cavidad, si es por una contaminación, si es por un traumatismo, si es por una iatrogenia, aparte, sin dejar de lado el umbral del dolor del paciente, que también juega un papel importantísimo para la manifestación del dolor. Entonces, en odontología definitivamente tenemos una gran variedad de formas de expresión del dolor, de manifestaciones del dolor. Entonces, comenzamos con dolor dentinario completamente. Aquí nosotros anteriormente ya habíamos visto que un órgano dentario se compone de diferentes estructuras, ¿sí? En corona clínica tenemos la primera capa que es el esmalte, la segunda la dentina y en el centro la pulpa. Y en la parte radicular, la primera capa de afuera hacia adentro, el cemento, la dentina y la pulpa, siendo así la porción radicular que también tiene otras estructuras de protección que no pertenecen al órgano dentario, pero aún así le protegen, el cual viene siendo el ligamento periodontal, el hueso y la mucosa, tal cual. Entonces, aquí, dolor de origen dentario en cuanto a dolor dentinario. Ahora, ¿la dentina realmente duele esa zona? No como tal. Ya anteriormente también platicamos que en la dentina existen túbulos dentinarios, los cuales alojan las prolongaciones ontoblásticas, y en el odontoblasto tal cual llegan terminaciones de fibras nerviosas en las cuales se alojan ahí, se estacionan, y cuando hay una pérdida de la estructura dentinaria, la pulpa queda irritada directamente. Y conforme más profunda está la cavidad, la pulpa cada vez está más expuesta. Entonces, ¿qué pasa? Es más cerca la irritación de donde se encuentran las terminaciones de la fibra nerviosa. Entonces, como tal, la dentina no duele. Es simplemente que está muy cerca, ya en la dentina, las fibras nerviosas que están alojadas en los ortoblastos. Entonces, la etiología de este dolor dentinario como tal, aunque sea indirecto, puede ser por consecuencia de una caries. Ya estamos hablando de una cavidad, de un proceso carioso, el cual hay presencia bacteriana, el cual ya involucró al esmalte, ya lo rompió por completo y se aloja la dentina. Es muy diferente, ustedes se van a llegar a dar cuenta cuando estén en clínica, que va a llegar paciente que a lo mejor tiene unos pequeños puntitos de caries que nada más involucran únicamente al esmalte y a lo mejor esa capa todavía no la han roto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que esos pacientes no sufren de dolor, porque el esmalte, esa primera capa de protección, no está comprometida a un 100%. Entonces, ese paciente no padece dolor. Definitivamente en esmalte no tenemos ni cerca terminaciones de fibras nerviosas. Es por eso que
cuando hay una afección en esmalte sin que se comprometa toda la estructura, simplemente por eso no hay dolor. Ustedes se pueden picar con un alfiler, un órgano dentario, obviamente que esté sano, y no les va a doler. Ahí no tenemos terminaciones nerviosas. Pero ¿qué pasa cuando ya se rompió esta capa y ya llega a la dentina? Ah, ahí ya es diferente completamente esta situación. Dependiendo de qué tan profunda, de qué tan afectada está la dentina, entonces ahí ya va a depender del nivel de intensidad de dolor. Si apenas se rompió el esmalte y llega una parte, una cavidad muy superficial, la dentina, pues igual tampoco se va a ver repercutida. Hay pacientes cuales tienen procesos cariosos, de los cuales ya se rompió el esmalte y una pequeña capa de dentina y siguen felices de la vida. ¿Cuándo van con ustedes? Cuando esa estructura dentinaria ya se ve repercutida y ahora sí, esa lesión cada vez está más cerca de la pulpa, por tanto en la periferia de la pulpa y llegan, acuérdense que tenemos fibras nerviosas y llegan y se estacionan en los odontoblastos y están recibiendo esa irritación, esa agresión. Ahí es cuando el paciente ya siente. Entonces todo puede ser por consecuencia de una lesión cariosa, puede ser por consecuencia de abrasión, hasta de asfracción, erosiones químicas o atrición. ¿Sí? En ocasiones ustedes van a ver pacientes así, con estas cavidades por asfracción, pacientes bruxistas, las cuales, ¿qué pasan? También va a depender de qué tan profunda sea esta cavidad, es el dolor que va a manifestar ese paciente. Y ciertamente van a encontrar pacientes con cavidades profundas y que no sienten un gran dolor. No significa que una cavidad tan profunda repercute con un dolor intenso. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que la pulpa es capaz de defenderse ordenando los odontoblastos que generen dentina y esta dentina que se va a generar un tejido duro le va a servir de protección para esas irritaciones que llegan a la pulpa. Entonces yo no puedo encasillar de decir, cuando tenemos una pérdida dentinaria, el paciente va a tener un dolor intenso, va a tener un dolor agudo, va a tener un dolor espontáneo o continuo. No, no lo puedo encasillar así. Sí hay generalidades dentro de este tipo de situaciones, pero no es exclusiva de una forma de manifestación, ¿vale? También podemos tener pacientes de edad avanzada. Recuerden que uno conforme va teniendo más edad, los dientes los estamos desgastando. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de comer, de alimentarnos cuando masticamos, ya esa es una actividad en la cual va a repercutir tanto en los bordes incisales como en las cúspides. Entonces va a haber un desgaste, el famoso desgaste fisiológico, que es con la masticación, por el paso del tiempo. ¿Qué va a pasar? Que va a haber el momento que a lo mejor la capa del esmalte se va a ver significativamente reducida hasta que se expone la dentina. Y si le agregamos que ese paciente es bruxista, pues entonces el desgaste ya va a ser considerable. Y ese paciente puede tener molestias. Y también hay que tomar en cuenta las maniobras operatorias. En ocasiones les va a llegar un paciente con esos pequeños puntitos de caries y a lo mejor son los puntitos engañosos que se ve así muy inofensivo y ustedes van a desgastar y a lo mejor un puntito que se iba a la caries, un hilito, ¿sí? A lo mejor estaba profundo, pero sin llegar a comunicar la pulpa. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes no seleccionaron adecuadamente su fresa, en lugar de utilizar una fresa bola número 2, por ejemplo, una troncocónica, qué sé yo, una de fisura, agarran una fresa 8, una fresa bola número 8, que ya saben que es inmensa esa fresa, porque es la única que tenía. Pues agarran, desgastan y llegan, retiran toda la caries, pero ¿qué pasó ahí? Que ustedes desgastaron dentina sana de manera innecesaria por la mala selección de su fresa, ¿sí? Por maniobras operatorias. ¿Y ahí qué va a pasar? Que a lo mejor si tenía una caries, un pequeño puntito, un pequeño orificio, que estaba considerablemente profundo, con su fresa llegan y quitan tejido de manera innecesaria. Y ese paciente
Si no lo manejaron bien, aparte todavía le agregamos de que pusieron ustedes su ácido grabador en toda la cavidad y todavía lo dejaron mucho tiempo, pues ¿qué va a pasar? Que la pulpa se va a irritar. Entonces son maniobras operatorias inadecuadas. Entonces, ojo con este tipo de situaciones que son muy comunes, más de lo que creen, y se presentan con mayor frecuencia en un inicio. Pues, clínicamente, generalmente, el dolor es un dolor provocado, que aumenta, ojo, aumenta, ¿vale? Porque en ocasiones el paciente tiene un dolor moderado, a lo mejor, o moderado a severo, por ejemplo, o desde leve. Yo les decía que no es exclusivo de un tipo de dolor, pero ya cuando llegamos a estas instancias, las cuales ya rompimos la estructura de la dentina, el dolor aumenta cuando lo provocamos. ¿Con qué? Pues con estímulos fríos, por ejemplo. Si esa persona bebe agua muy fría, le va a molestar de manera aguda y fugaz. Quitamos el estímulo y ese dolor va a desaparecer. ¿Vale? Entonces, así es como se comportan los estímulos cuando perdemos la estructura dentinaria. Ojo, aquí no estamos llegando a la pulpa y todavía no llegamos a la pulpa. Pues, ¿qué pasa? Si nosotros no atendemos a ese paciente que ya ha perdido una parte de la estructura dentinaria, esto va a avanzar, no se va a quedar ahí. ¿Sí? Y más si es por una lesión cariosa, ¿sí? Va a avanzar porque tenemos presencia bacteriana principalmente, la cual nos va a destruir la dentina, va a avanzar a tal cual llega hasta la zona pulpar. Recordamos que la pulpa tiene la capacidad de defenderse a través de los odontoblastos, ordenándoles a que generen dentina de manera de protección. Pero va a llegar el momento en que aún así esta dentina terciaria que se formó, esta lesión cariosa la va a destruir. Entonces, la dentina ya va a llegar el momento en que ya no va a tener la capacidad de defenderse como cual, porque esta caries, esta lesión avanza a tal grado que nos destruye a los odontoblastos. Entonces, si no hay odontoblastos, ya no hay quienes nos ayuden a generar dentina, ya no hay quienes nos ayuden a proteger la pulpa. Entonces, ¿qué pasa? La etiología de un dolor pulpar también se produce por agentes bacterianos, los cuales se encuentran alojados en una lesión cariosa, una cavidad por caries. Pero también agentes mecánicos, puede ser un traumatismo, puede ser también hasta un iatrogénico, en una maniobra inadecuada que nosotros utilizamos, agentes químicos. Aquí en los agentes químicos puede entrar, por ejemplo, los blanqueamientos. Un blanqueamiento dental, ya sea casero o sea en un consultorio, puede, si no es manejado adecuadamente, nos puede ocasionar un dolor pulpar, ¿sí? Por el mal uso de estos agentes químicos que tienen la capacidad de atravesar estructuras dentarias. Tenemos el iatrogénico, que es prácticamente lo que ya les había comentado. ¿Sí? Hace un momento les comenté que si ustedes no seleccionan bien su fresa, hacen su cavidad y la hacen todavía más profunda de lo que esperaban. En ocasiones, ¿qué pasa? ¿Sí? Que ustedes agarraron su fresita, una lesión cariosa profunda, su pieza de mano, llega el momento en el cual les estorba. La cabeza de la pieza de mano, cuando ustedes están en una cavidad profunda, no ven qué es lo que están quitando. La misma cabeza de la pieza de mano les tapa la cavidad y prácticamente están retirando caries a ciegas. Entonces, ¿qué pasa? Retiran caries un poquitito, retiran la pieza y se asoman para ver dónde van. Y dicen, todavía hay caries. Vamos otra vez. Van con su pieza de mano, retiran caries, le retiran su pieza de mano porque no ven nada y se asoma a ver cómo van. Y llega el momento en que a lo mejor ya quitaron caries, pero como están muy emocionados, no ven nada y comunican. Llegan aquí a esta zona, comunican la pulpa, se asoma la pulpa, a decir, ¡hey, aquí estoy! El sangradito, pero que a lo mejor era innecesario, que a lo mejor no había esa comunicación a pulpa por la lesión cariosa como tal,
pero ustedes se emocionaron tanto y como no veían qué era lo que estaban haciendo, generan una comunicación pulpar. Entonces aquí ya tenemos una iatrogenia como tal. También en procedimientos protésicos que prácticamente estaban asociados a una iatrogenia como tal. ¿Qué pasa? Cuando ustedes hacen un tallado para colocar un puente fijo y a lo mejor uno de los pilares es un diente completamente sano, pero ¿qué pasa? Que lo tienen que desgastar, lo tienen que tallar para poder anclar su puente en un futuro. Entonces están haciendo ustedes un desgaste muy padre y sin irrigación. No hay agua en la unidad, por lo tanto no irrigan y empieza a oler a diente quemado. Qué padre, ¿verdad? Bueno, no me molesta, diente quemadito, traigo cubrebocas, casi no vuelo, perfecto. Ah, pero están provocando aquí ya un sobrecalentamiento, el cual ustedes están dañando directamente la pulpa, la están inflamando y la están enfermando. Pues van a ocasionar un dolor pulpar de manera intensa. Y esto sí, ya los dolores pulpares, aquí no existen los dolores leves, no existen los dolores moderados. Cuando ya tenemos una afección pulpar, definitivamente aquí sí podemos encasillar un dolor pulpar como un dolor intenso completamente. Entonces, tengan mucho cuidado que a la hora de desgastar siempre estén irrigando, así como para prótesis, como para operatoria también. Si quitan una caries, así por más pequeña que estén, y dicen, ay, no está funcionando bien mi irrigación, pues no hagan nada, traten de solucionar su problema y más adelante continúan. Y en ocasiones sí irriga, sí está saliendo agua por su pieza de mano, pero la irrigación va a otro lugar menos a donde la necesitan, menos a su fresa, a la cavidad donde están retirando tejido, está el chorro definitivamente para otro lado. Entonces hay que tener cuidado también en esas situaciones porque definitivamente su irrigación no es la más adecuada. ¿Y qué va a pasar? Que están sobrecalentando su pulpa y van a generar un dolor pulpar, como es de manera intensa, de manera severa y casi hasta insoportable. Generalmente espontáneo, pues aquí sí, la manera de expresión puede ser de diferentes formas. ¿Sí? Puede ser espontáneo, puede ser continuo, puede ser punzátil. Puede ser irradiado, puede ser localizado. Y se va a incrementar con la estimulación térmica, principalmente con el frío. Entonces, ojo aquí con este tipo de situaciones. Tenemos los dolores periapicales. Este se lleva a cabo por una evolución de una pulpitis no tratada. Hace un momento yo les acabé de decir, si ustedes trabajan con su pieza de mano que no está irrigando, van a generar una pulpitis, van a generar un sobrecalentamiento de la pulpa, la cual esta pulpa se va a enfermar. Entonces, ¿cómo se llama esa enfermedad? Una pulpitis. Si no se trata esa pulpitis, entonces la pulpa se va a morir. ¿Por qué? Porque ya se inflamó, ya no fue capaz de curarse esa pulpa como tal, ya explotó, reventó. De hecho, en ocasiones cuando ustedes están haciendo un tallado sin irrigación, ¿qué pasa? Están tallando y de repente, ¡pum!, explota la pulpa y se torna la corona de color roja. Entonces ahí ya explotó la pulpa, ya esa pulpa ya la sentenciaron completamente. Ya no puede ordenar a odontoblastos porque hubo una explosión interna. Y es el famoso diente rosa, que espero que no les pase, pero bueno, pues si les pasa, están en la universidad, van a conocer, digo, a todos nos va a pasar, a la persona que trabaje, le va a pasar en algún momento. Y espero que, pues no, pero pues igual y serviría para que vean cómo funciona. ¿Sí? Sentencian directamente a ese diente a endodoncia. Entonces, ¿qué pasa cuando la pulpa ya enfermó de manera irreversible? Esta comienza un proceso de necrosis, un proceso de muerte. Y si es por una lesión cariosa, no nada más sucede cuando ustedes realizan un mal procedimiento. También si es un paciente que no se trata una lesión cariosa, va a llegar el momento que ya se puso la pulpa, le duele mucho, pero pues se aguanta, toma miles de analgésicos, se aguanta ese paciente, va a llegar el momento en el cual avanza esa lesión y ya no le va a doler. Ya cuando no le duele a ese paciente, quiere decir que la pulpa ya se necrosó. Tan, tan. Y esa colonización microbiana
específicamente en mayor abundancia en las bacterias, y pueden ser bacterias, puede ser virus, puede ser hongos, pero generalmente son bacterias, avanzan y se van hasta tejidos periapicales alrededor de la raíz, de la punta de la raíz, del extremo de la raíz, y crece. Hay una invasión bacteriana, la cual se va a formar exudado purulento. Y aquí va a depender, ese paciente se va a inflamar en ocasiones nada más la inflamación es local de la mucosa, se va a formar un absceso, el cual puede reventar o no, puede drenar o no. ¿Sí? Y ya dependiendo si drena o no, entonces va a ser el tipo de dolor. Si no drena, el dolor va a ser muy intenso, prácticamente insoportable, va a ser pulsátil y se va a incrementar cuando ese paciente se toca o si se realiza percusión. Si drena, si llega a drenar, como por ejemplo lo vemos aquí ya sale un poquito de exudado purulento, ese dolor se va a ver aliviado significativamente. ¿Sí? Porque realmente lo que molesta es el acúmulo de exudado purulento y el acúmulo de gases. Y puede ir asociado también con signos de tumor, de rubor o de fiebre. Ese es el típico paciente que llega con una simetría facial, llega todo rojo, aquí está ruborizado el paciente y con fiebre por la invasión bacteriana que tenemos. Entonces, esto en cuanto al dolor periapical de origen dentinario. Ahora, nos vamos a las periodontitis. Las periodontitis tenemos en cuanto a su etiología, que es aguda, de origen bacteriano, y existen varios tipos, ¿sí? Hay localizadas, hay generalizadas. Yo no sé mucho de periodoncia, pero bueno, yo recuerdo un poquito y sé que hay muchos tipos. Ustedes yo creo que van a saber más que yo, porque ya llevaron periodoncia, pero sí hay muchos tipos. Clínicamente, presenta dolor, ya sea generalizado, ya sea localizado, dependiendo de la periodontitis que exista en ese momento, ¿sí? Que se manifieste. Hay inflamación en la región gingival, la que está involucrada, pero también está acompañada de la pérdida del tejido de inserción. ¿Qué pasa aquí? Que hay bolsas periodontales, hay pérdida de hueso, hay pérdida de ligamento periodontal, hay pérdida de mucosa. Meten una sondita y esa sonda, ¿qué va a pasar? Que se va a ir más allá de los 3 milímetros. Dependiendo del avance de esa periodontitis, es lo que va a profundizar su sonda periodontal. ¿Sí? Que imagino que en periodoncia, no sé si alguien de aquí ya llevó periodoncia, en la teoría ya vieron algo de esto. Si no, pues más adelante lo van a llevar. Entonces, hay bolsas periodontales. Si en cuanto más sea la pérdida del aparato de inserción, pues entonces también mayor va a ser la movilidad dentaria. Y el dolor va a ser menos intenso que el dolor periapical. ¿Sí? Del periapical quedamos que es un dolor muy intenso, severo, insoportable, y va a ser con tendencia a moderado. ¿Sale? Pero también va a tener dolor cuando hay palpación o a la palpación o a la masticación, y no se diga a la percusión horizontal. ¿Sale? Va a responder a este paciente con molestia significativa. Y tenemos al absceso apical agudo, que prácticamente lo clasifican dentro del dolor periodontal, que a mí realmente no me gusta la clasificación como tal, porque realmente un absceso apical agudo es lo mismo que un absceso alveolar agudo, que vimos aquí. Definitivamente es periapical, no es periodontal. ¿Sí? Lo manejan en los libros como periodontal, porque aún así está afectando una parte del tejido de inserción, del aparato de inserción. Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en una periodontitis generalizada localizada? Que en los abscesos apicales agudos, cuando ya se ve afectado el aparato de inserción, la zona afectada es la zona periapical, ¿sí? Periradicular o periapical, que es lo mismo. A diferencia del anterior, la pérdida se da en la zona cervical, en la zona tercio cervical, tercio medio, en ocasiones hacia apical, pero se va de cervical hacia apical. Y esta se va de apical hacia cervical. Entonces, sigue siendo una pérdida del aparato de inserción,
pero de diferente orden. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, cuando se interrumpe el drenaje que hubo anteriormente, por ejemplo, aquí ya está drenando, si por ejemplo se llega a cerrar, ¿qué va a pasar? Que va a aumentar la molestia de manera significativa. Entonces ya hay una interrupción del drenaje. Aquí sí o sí el paciente les va a llegar con un aumento de volumen, con una simetría facial. Les va a llegar definitivamente ruborizado con esa tumefacción por el aumento de volumen y con fiebre. Estos pacientes definitivamente no los van a poder hacer nada en ese momento porque es muy complicado de que ese paciente, para empezar, abra la boca. No tiene apertura, se toca al paciente, en ocasiones llegan así con su mano en la zona inflamada porque no soportan el dolor, pero sin mover su mano, porque el simple hecho del roce les duele. Ahora, no se les ocurra nunca, por favor, hacerles percusión, ¿sí? Porque a estos pacientes van a tener un dolor generalmente irradiado. Aunque hagan percusión en otros órganos dentarios que no estén afectados, les va a doler de una manera insoportable. Entonces, no hagan percusión, no traten a ese paciente en ese momento. ¿Cómo lo van a tratar? Dándoles farmacoterapia, dándoles un antiinflamatorio, dándoles un fuerte, una terapia de antibiótico fuerte para descargar esa colonia bacteriana. Entonces, eso es lo único que van a poder hacer en ese momento, darles antibióticos, darles un antiinflamatorio. Ocasiones hay quienes les dan analgésico, pero realmente cuando el antibiótico hace efecto, el dolor va a desaparecer inmediatamente. Yo en mi consulta llegan muchos pacientes así, yo veo muchos pacientes así con asimetrías faciales y jamás les doy un analgésico, les doy un bombazo de antibiótico y ya con eso tienen, y a lo mejor con un antiinflamatorio. Y no siempre lo va, pero sí el antibiótico sí va de cajón, por favor, y un bombazo de antibiótico. Entonces aquí prácticamente, ¿qué pasó? Que se interrumpió el drenaje de exudado purulento hacia el exterior. Entonces aquí ya tenemos un paciente con una enfermedad periodontal completamente avanzada. Clínicamente podemos encontrar o no una bolsa periodontal profunda. ¿Sí? Acuérdense que aquí sí puede ser muy variable, porque si nada más la pérdida de inserción la tenemos en el tercio apical, entonces no necesariamente hay una bolsa periodontal. Aquí a lo mejor sí tenemos una bolsa periodontal, pero acá a este lado no. Entonces no necesariamente puede estar presente. ¿Sí? Y generalmente tenemos un orificio de drenaje cerrado, presenta absceso en los tejidos de soporte, ya sea junto en el diente que está afectado o pegadísimo a ese diente que está afectado. Por ejemplo, aquí clínicamente tenemos un pequeño abscesito que está entre canino y premolar, y primer premolar inferior. Clínicamente no sabemos cuál es el diente afectado. Si se fijan, este diente definitivamente no tiene caries. ¿Sí? Ninguno de estos dos. Y van a decir, entonces, ¿cuál es el que voy a tratar? Aquí prácticamente lo que se hace es colocar una punta gutapercha que utilizamos nosotros en endodoncia, más adelante ya verán, de materiales. La introducimos a través del orificio, a través del abscesito y tomamos radiografía. Entonces, ¿qué va a pasar? Que radiográficamente esa punta de gutapercha se va a ir hacia el diente afectado. Este procedimiento se le denomina fistulografía, que hacemos en endodoncia. Así es para tratar el diente afectado. Que, por ejemplo, si ustedes ven la radiografía, a lo mejor no había necesidad de hacer una fistulografía. ¿Por qué? Porque radiográficamente vemos exactamente cuál es el diente afectado, es el canino. Pero en ocasiones no pasa esto. En ocasiones es ya tan grande la radiolucencia que vemos aquí que puede involucrar hasta primer premolar o segundo premolar o hasta el incisivo lateral. Entonces aquí sí es necesario realizar una fistulografía para saber cuál es el diente que está ocasionando el absceso y poder tratar primero ese diente. Pues, ¿qué pasa? Si se fijan, aquí se ve mejor, donde se introduce la punta de gutapercha y se toma la radiografía. El dolor puede ser un dolor agudo, de hecho generalmente es un dolor agudo, completamente pulsátil,
Y puede ser localizado, puede ser irradiado, ¿sí? Porque en ocasiones, la mayoría de las veces, el paciente tiene dolor la mitad de la cabeza completamente. Entonces aquí generalmente es irradiado el dolor. Y tenemos la gingivitis úlcero-necrosante aguda, que su etiología es por infecciones, puede ser por tabaco, generalmente es por mala higiene, puede ser por estrés, pacientes inmunodeprimidos. Clínicamente tenemos que se caracteriza en adultos jóvenes por mala higiene. ¿Y qué pasa? La encía es la que está completamente comprometida. No nada más la encía, también ligamento periodontal y también clínicamente tenemos la encía muy inflamada, muy enrojecida. Y cuando tenemos estas situaciones es muy dolorosa la zona de la encía. ¿Sí? Aquí sí es característica principal. Y el dolor es muy intenso, presencia de placa y presencia de calor. Ahora, tenemos otra Doctora, situación. ¿Sí? no sé si soy yo, pero se escucha muy distorsionado el audio. Sí, yo también A lo ver, escucho chicos. raro. Sí, Sí, lo último no se también. entendió. Sí, doctora. ¿Ahorita se escucha bien? Un poquito distorsionado nada más. A ver, que se supone que estoy en la red buena. A ver, déjame checar. Está el módem. Aquí se escucha mejor. Ya, doctora. Ok, casi estoy pegadísima al módem. Lo tengo incrustado a mi laptop para que agarrar más señal. Ok, entonces, quedamos que en este tipo de situación se da comúnmente en adultos jóvenes por mala higiene. Es la mayor causa, es la causa más frecuente. ¿Y qué pasa? Que hay un enrojecimiento en la encía y una inflamación. Y estas situaciones son muy dolorosas, un dolor intenso, severo, ¿sí? Y hay presencia de placa y de cálculo. Y tenemos esta situación que a lo mejor más de alguno de ustedes ya experimentó o va a experimentar, espero que no, pero pues esto se da en jóvenes principalmente por la erupción de los terceros molares. ¿Qué condición estamos hablando? La pericoronaritis aguda. ¿Qué pasa aquí? Está erupcionando, pongamos como aquí en este dibujo, en este esquema, está erupcionando el tercer molar inferior y a lo mejor aquí en esta condición el superior ya erupcionó. Entonces, como el primer molar inferior está erupcionado de manera parcial, ¿qué pasa? La encía que se encuentra en las cúspides distales del tercer molar inferior se inflama porque apenas está erupcionando este molar. Y como el superior ya erupcionó, cuando ustedes mastican, que ustedes cierran, ¿qué pasa? Que se muerden. Entonces, ya aquí ya había una inflamación previa, y cuando se muerden, pues prácticamente están masticando su propia encía. Y eso genera un dolor intenso, un dolor severo completamente. Entonces, cuando hay una inflamación, obviamente nosotros sabemos que en cavidad oral, en la saliva, tenemos muchísimas bacterias. Entonces, ¿qué pasa? Se alojan en esta zona, además de las bacterias que ya tenemos, se aloja alimento. El alimento se queda aquí, se descompone y eso nos provoca un crecimiento de bacteriano. Entonces, ¿qué pasa? Que esta condición se complica todavía más. Pues prácticamente es inflamación de la encía por una condición bacteriana y traumática que rodea parcialmente a un diente que no está completamente erupcionado. Clínicamente, aquí nos comentan que puede ser desde un dolor leve a severo, pero créanme que yo no he visto ningún caso que tenga un dolor leve. El dolor más ligero que ha presentado un paciente es un dolor moderado, pero aún así es raro, generalmente puede ser desde moderado hasta severo e insoportable. Y esa condición puede causar fiebre. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una invasión bacteriana, un crecimiento bacteriano. ¿Vale? Y les digo que pues, a lo mejor ya más de alguno ya experimentó esta condición o la va a experimentar, espero que no, pero
Generalmente es en jóvenes, porque es cuando está erupcionando sus terceros molares. Entonces, dudas, chicos, comentarios con estas condiciones que vimos. Por el momento no, doctora. Perfecto. Pues entonces, si no hay dudas, no hay comentarios, ya esto fue el fin del capítulo de dolor. Y el siguiente capítulo, que lo vamos a ver el día de mañana, comenzamos con ese, es el de vías de dolor nociceptivo, que principalmente yo me basé en el libro número 2, capítulo número 1. Aquí ya se empieza a complicar todo. Y aquí ya es donde vamos a desarrollar paso a paso cada fase cuando tenemos un daño potencial o real de un tejido, donde se inicia el proceso de dolor. Entonces ya aquí ya vamos a ver tipos de fibras nerviosas, cómo se caracterizan cada fibra nerviosa, qué tipos de dolor, qué tipo de información transmite cada una de las fibras, a qué velocidad. Hablamos en cada parte. Doctora, se le cortó. Ah, ok, de hecho creo que hasta mi audio ya, voy a colocar bien mi micrófono porque se desconectó. Ok, sí. No se preocupe. Gracias. ¿Ahora sí me escuchan, chicos? Sí, doctora. Como si estuviera bien Un lejos. poquito, ajá, como si estuviera con la boca, ajá, como si estuviera en un tubo. Déjenme. Bueno, ahí no estoy en un tubo, pero a ver. ¿Ya me escuchan bien aquí, chicos? Ahí Sí, sí, doctora. Perfecto. Bueno, voy a regresar a los audífonos viejitos, los alámbricos, porque los otros si no los cargo, pues Ahí se le fue otra vez, güey. válgame. A ver. A ver. Chicos. Sí, doctora, ya se escucha. Sí, ok, bueno, ya nos voy a contar de lo que vamos a ver mañana. No se crean. Bueno, fibras nerviosas, mediadores periféricos, algo un poquito más complejo, ¿sale? Entonces, ya lo vamos a ir desarrollando poco a poco y de tal manera que sea lo más entendible posible. Entonces, vamos a pasar a asistencia. Aquí. Cano Leal. Cano Leal Armando. No vino. Sí estoy en el grupo, sí. Herrera Román. Herrera Román, Karina. Tampoco. López Pérez. Presente, doctor. Ok. Creo que ya apareció Karina, ¿verdad? Sí, ya le contesto. Ok, gracias. Salazar Montoya. Presente. Gracias. García Miranda. Presente, doctora. Valenzuela Reyes. Presente. Serrano Venegas. Presente. Flores Colón. Presente, doctora. Gracias. Díaz Landeros. Presente. Martínez Treviso. Presente, doctora. Contreras Martínez. Presente, doctora. Gurrola Montoya. Presente, doctora. Luna Alba. Presente. De la Cruz Maciel. Presente. Martínez Reyes. Presente. Damasco García. Presente, doctora. Olivas Rivera. Presente. Villar Reyes. Presente. Sandoval Mascorro. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Gómez Escareño.
Presente, doctora. Díaz Segura, Presente, doc. Rivera Valdés, Presente, doctora. Ruesga Orozco, Presente. Díaz Martínez, Presente, doctora. Sánchez Sánchez, Presente, doctora. Ruiz Cardosa, Presente, doctora. Robles Vázquez, Presente, doc. Mora Pérez, Presente. Luna García, Presente, doctora. Campoya Bustillos, Presente, doctora. Anchondo Luna, Presente, doctora. Medellín Payán, Presente, doc. Sáenz Carvajal, Presente, doctora. Ponce Almazán y Corral Mendoza. Presente. Perfecto. Llegó Cano Leal. Armando. No, creo que no. Se me hace que es un fantasma. No he visto yo asistencia de él, pero bueno. Ok, registramos. Muy bien, chicos, pues si no hay dudas, no hay preguntas. Por el día de hoy damos por terminar la sesión. Espero que tengan una bonita tarde y nos escuchamos nuevamente el día de mañana con un capítulo nuevo. Hasta mañana, muchachos. Bye bye. Bueno, doctora, hasta mañana. Que tenga- Gracias, doctora. Hasta mañana, gracias. Doctora.